pero su merced lo pudo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar de todos los viernes. Bienvenidos a cada uno de ustedes y por el tiempo que nos dedican. Vamos a esperar 2 minuticos más para dar inicio a un tema muy interesante y es el tema de la invitación del día de hoy. Vamos a hablar de toda la experiencia y la presentación que hubo en la COP16 y son temas muy importantes para tener en cuenta por parte de ustedes y de las empresas en las cuales ustedes están laborando o están asesorando, porque finalmente también la superintendencia pues va a ser toda casi una obligatoriedad de temas para reportar todos esos cambios ambientales, sociales y de gobierno que ustedes se encuentran realizando. Entonces, nos quedan algunos segunditos para iniciar formalmente y vamos a dar inicio en unos momentos, por favor. Gracias. Bueno, bienvenidos a ustedes y a Catalina Lozano, que es nuestra consultora estrella para el día de hoy. Y con ella pues vamos a tratar un tema muy interesante que fue lo de la asistencia que hubo en Cali la semana pasada y que por todos pues ha sido conocido, digámoslo, en los diferentes medios de comunicación o algunas de pronto de las personas que lograron asistir a este evento, pues lo que queremos es explicarles en detalle cuáles son todos esos propósitos, cuáles serán todos esos beneficios de adoptar economías verdes, ¿de acuerdo? Porque finalmente, eh, digamos que todo este concepto está cambiando a tener más en cuenta las empresas, sus recursos humanos, su gestión ambiental, su gestión de gobernanza. Per se no son las empresas solo para generar un capital para sus socios, sino que con toda esta parte que estamos viendo y lo que les va a explicar Catalina en su momento, pues vamos a lograr entender por qué los cambios y por qué también las invitaciones que ha hecho la superintendencia cuando en algún momento les mostrábamos como ya los diagnósticos que ustedes hicieron o las empresas de ustedes hicieron hacia marzo o abril de este año y que ya la superintendencia estuvo analizando, pues quiere y va a ser obligatorio para el año 25 todo este proceso de informar no solo estados financieros, que son unas cifras que no vemos como ejecución, sino que nos toca hacer una información no financiera. Esa información no financiera se considera un informe de sostenibilidad. Entonces, sin más, Catalina, te doy la bienvenida para el webinar del día de hoy y a cada uno de ustedes por el tiempo que nos dedican. Muchísimas gracias. Sé que mucha gente nos escribe, querían decirnos sobre este tema, que por qué no lo tratábamos y todo. Y bueno, bienvenida, no te quito más tiempo. Muchas gracias. Hola Osvaldo y hola a todos. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias Osvaldo por tu presentación. Entonces, bueno, el interés de hablar sobre la COP16 es para también transmitirles y comunicarles todo lo que vivimos como enlace global en este evento. Si bien sabemos que pues hubo muchas noticias y bueno, como que fue un evento muy importante que se vivió en el país, es importante aterrizarlo a los temas de sostenibilidad empresarial. Entonces, bueno, voy a empezar a compartirles una presentación que preparé. Me confirmas, listo.
Entonces, bueno, como saben, cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar directamente del impacto que tiene. Entonces, justo vamos a hablar del impacto que tuvo la COP16 para el sector empresarial. Lo primero que vamos a hablar es qué es la COP16. La COP16 es una como conferencia de partes por la biodiversidad, pero también pues es una serie de cumbres que buscan como coordinar esfuerzos eh, entre ministros ambientales, entre gobiernos, para enfrentar la crisis climática. Ya no se habla tanto de cambio climático, sino se habla como tal de una crisis. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender un poco los fenómenos de la naturaleza que estamos enfrentando, pero también nos ayuda a ver cómo podemos tanto como mitigar estos riesgos de estos fenómenos, como también podemos ver cómo tanto los países como las empresas empiezan a comprometerse y cómo comienzan a alinearse para un futuro más sostenible. Entonces, otra pregunta que también recibimos es por qué fue tan importante que fuera en Colombia. Entonces, esta es la COP número 16. Entonces, bueno, uno, es súper importante que se haya hecho en América Latina y dos, pues que nos hace ver y nos hace mostrar como uno de los países más importantes en biodiversidad. Incluso pues nosotros somos el país más biodiverso del mundo. Pero pues más allá de eso, como a través de países que generalmente están mirando a otros focos, como por ejemplo el tema del terrorismo, el tema de ciertos conflictos, cómo nos hace ver como un país que también está viendo esto y que también se interesa por esto. Pero entonces, ¿qué pasó con la Copa aquí en Colombia? Que pues ayudó un montón a que Colombia se empezara a destacar por la riqueza que hay en la naturaleza. Quienes están en el grupo vieron quizá que yo les envié un video acerca del como el himno nacional cantado a través de la biodiversidad y pues realmente fue muy emotivo ver todos los sonidos incluso de nuestra diversidad. Pero también porque también es tan importante, porque incluso nos invitó a vernos y a ver cómo desde las empresas, desde la política, estamos mirando estos desafíos ambientales, no solo como desafíos, sino como estas oportunidades que tenemos por ser un país tan biodiverso. Entonces, lo que también hizo fue ver a Colombia como un país mucho más atractivo en temas de inversiones. Entonces, en este espacio, ya contextualizándoles, les voy a contar como las cosas más importantes que vimos relacionados con la sostenibilidad empresarial y cómo podemos ayudarnos a tener como mejores estrategias en sostenibilidad, como apalancar estas estrategias a través de muchos como nuevos conceptos que vimos desde la COP. Entonces, no sé si Osvaldo quisiera decir algo. No, que me parece importante y es el llamado a todos los participantes el día de hoy a que miremos, digamos, esto como una oportunidad empresarial. ¿Sí? Ya el gobierno definió una serie de créditos muy importantes, por ejemplo, pero créditos verdes. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con créditos verdes va a ser importante porque las tasas de interés van a ser pues mucho menor a las tasas normales. Eso es una parte importante. Otro tema importante también que de pronto lo va a tocar es todo el cambio de innovación que vamos a tener en nuestros productos, los cuales en su gran medida dependen de la naturaleza. Todos los efectos climáticos, las empresas están mirando, bueno, ¿y esto qué pasa con estas inundaciones de aquí a 5 o 10 años? Si mi empresa va a ser sostenible en el tiempo. Esa pregunta nosotros como empresarios no nos la hacemos con gran frecuencia, pero ya las empresas comienzan a pensar, bueno, esto es algo que nos atañe directamente a nosotros, el medio ambiente, la parte socioambiental, la parte de recursos humanos, la parte de sus estrategias de sostenibilidad deben ser evaluadas en estos momentos. Entonces esos impactos pues van a ser importantes. Y también, como vamos a ver,
estas innovaciones en sostenibilidad pues generan también riqueza a las empresas, nuevos productos, nuevos proyectos, nuevas alianzas, ¿de acuerdo? No sin también dejar de perder y dejar a un lado, que es igual de importante, no sé si Cata lo va a ver en este proceso, pero sí se los ha hablado a ella, sobre todo el proceso de los ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenibles al 2030, que de una u otra forma ya las empresas son conscientes de todo esto, pues es importante de pronto por allá hacia el final si tú le vuelves a recordar esta parte para que lo tengamos claro en la charla del día de hoy. Entonces, no, perfecto, dale, gracias. Listo, Osvaldo, gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar como de los temas que vimos más relevantes y de impacto hacia las empresas. Entonces, vamos a empezar a hablar de incluso de temas o conceptos que no teníamos mucho en el radar, como por ejemplo hablar de la bioeconomía como un motor de crecimiento. Entonces, ¿de qué se trata la bioeconomía? Entonces, es buscar o usar recursos dentro de nuestra biodiversidad para impulsar el crecimiento económico. Entonces, por ejemplo, eh, como decía Osvaldo, tenemos que empezar a replantearnos nuevos negocios. ¿Qué pasó en la COP? Que para muchas empresas es una realidad que ciertas materias primas o recursos que utilizan tienen que empezar a cambiar, pero que nos habla la bioeconomía que es posible a través de una transición sostenible si aprovechamos la riqueza en la que vivimos, la riqueza de nuestra biodiversidad. Entonces, nos hace replantearnos cómo buscar sustitutos de los insumos o de los productos que usamos que quizás ahorita pueden servir, por ahora todavía hay, pero que en unos años posiblemente baje, o sea, sea mucho más difícil de conseguir, sean un poco más costosos y pues tenemos que aprovechar mucho que vivimos en un país donde hay muchas posibilidades de conseguir nuevas materias primas. Incluso nos invita a hacer nuevos procesos, como decía Osvaldo, de innovación o de investigación para conseguir productos sustitutos. Entonces, uno de los sectores que más se está viendo beneficiados es el sector de la agricultura, porque está consiguiendo incluso cosas que importaba con productos nacionales a una mejor calidad y adicional, sin el costo de la importación y que son mucho más amigables, incluso por ejemplo con sus siembras, incluso también con temas hasta que en su momento para los temas ambientales eran muy fuertes, como el tema de ganadería. Entonces, si se dan cuenta, desde el principio nos está haciendo ver diferente todo el modelo del negocio, pues incluso yo creo que hace unos 10 años ni siquiera se hablaba o se escuchaba algo de bioeconomía. Entonces, adentrándonos un poquito más, como les Sí, ahí, decía, ahí como bueno, para aportar, Catalina, perdón, para aportar en la filmina anterior es, todo eso de economía, pues también las empresas tienen que comenzar a pensar en sus consumidores. Los consumidores hoy en día están muy pendientes de toda esa publicidad que las empresas están haciendo, de todos esos sellos que nos dan de sostenibilidad, digámoslo así, y es importante nosotros como empresa ir buscando cómo ir haciendo transiciones a estas nuevas alternativas utilizando la naturaleza como innovación. ¿Sí? Y hay movimientos donde si no las empresas dicen que son productos reciclados, que son productos naturales, que su materia prima también tiene compras justas y toda esta serie de opciones, pues han ganado mercados para, pues para hacer también riquezas con esto de la innovación y con esto de la sostenibilidad. exacto. Incluso recuerdo que tú tuviste un webinar en el cual hablaste mucho de cómo muchos modelos de sostenibilidad es imitar a la naturaleza. ¿Cómo lo hace la naturaleza? La bioeconomía también se apoya en nuevas formas de replantearse incluso las formas de hacer las cosas. Entonces, ¿cómo generar de nuevo unas tecnologías que nos apoyen pero que ese apoyo sea incluso de lo que vemos en la naturaleza y cómo si imitamos la naturaleza,
vamos a tener unos productos de más larga duración, con más económicos, incluso con menos riesgos a largo plazo. Entonces, en bioeconomía hablamos de agricultura sostenible, de pesca sostenible, también hablamos de bioproductos, bioplásticos, de ropa biodegradable, hablamos también de temas de bioenergía, pero si se dan cuenta también es una invitación a desarrollar nuevas formas de ver las cosas como las habíamos como realizado por muchos años. Entonces, como decía Osvaldo, ¿cuál sería la oportunidad? Entonces, pues en este caso, como estamos en Colombia, nosotros realmente podemos empezar a aprovechar esta riqueza para desarrollar tanto nuevos productos como servicios para que sean incluso mucho más competitivos a nivel internacional. En la COP fueron varias empresas que se estaban mostrando como líderes en temas de sostenibilidad y por ejemplo fue una empresa de productos de belleza y ellos empezaron a cuestionar por qué importaban tantas cosas y pues empezaron a hacer ciertas investigaciones y se dieron cuenta que si contrataban quizás personas que conocieran un poco más de productos naturales hacia lo cosmético, podían empezar a aprovechar algo. Ellos lo vieron como una oportunidad, pero ahorita, 5 años después, todos sus productos son a base de azaí. Entonces hicieron todo un cambio porque igual se empezaron a dar cuenta que habían costos elevados en el tema económico, pero pues también por emisiones de CO2 a través de todas las importaciones y encontraron una hoja de ruta con un producto nacional, incluso generando un impacto a la sociedad, a comunidades y pues se dieron cuenta que básicamente la sostenibilidad sí es algo que se puede llevar a cabo. Sí se buscan las alternativas y si uno como negocio o como empresa se empieza a cuestionar cómo lo puede hacer mejor. Entonces, como les estábamos hablando, pues si bien todo el tema de sostenibilidad lo que nos está invitando a hacer es un replanteamiento en los negocios. ¿Por qué? Porque como vamos, se hablan de, por ejemplo, los límites planetarios y si muchos han visto esa noticia es como desde más o menos en lo largo de un año, entre agosto y octubre ya estamos súper sobregirados, lo que quiere decir que los negocios tradicionales no nos están ayudando en temas de un consumo responsable. Entonces, en la COP, en especial para todos los temas empresariales, nos invitan a hacernos unos replanteamientos, pero como les explicaba en el ejemplo de la empresa de cosméticos, pues a veces ese replantearnos, ese permitir cuestionarse, nos hace capaces de adaptarnos un poco más fácil a los cambios que finalmente van a suceder. Entonces, ya no va a ser, como también decía Osvaldo, ya no va a ser algo que yo diga, bueno, voy a interesarme un poco más, sino que con las últimas noticias que hemos recibido, pues se espera que esto sea algo regulatorio. ¿Por qué? Porque finalmente estaríamos impactando como empresas a recursos que quizá no vamos a poder consumir más adelante. Entonces, pues en medio de replantearnos todos estos negocios, estos modelos de negocios, pues tenemos que hablar de innovación. Entonces, tenemos que también invitarnos como a ver que ahorita la innovación no es únicamente temas de inteligencia artificial, sino es también invitarnos a vernos diferentes, como mencionaba Osvaldo, una hoja de ruta para empezar a ver los negocios diferentes y de hecho esa captación de capitales es a través de los ODS. Los ODS nos ayudan también a ver cómo las empresas realmente pueden impactar a diferentes sectores, viendo como unos objetivos realistas que impacten a sectores sociales, a personas, que impacten, si bien es cierto, también a su economía, pero que también respeten los límites planetarios. Entonces, finalmente la innovación nos está invitando a, a ver cómo las empresas
pueden hacer usos eficientes de los recursos, cómo pueden invitar, incluso no solo por pensar que sí van a reducir costos, sino incluso a nos invita a decir cómo necesitamos cambiar las formas que vemos ciertas cosas, no solo porque sea una norma, sino porque realmente es algo que sí está teniendo un impacto, es algo que sí nos está afectando. Pues todos, no sé si aquí hay alguien que no vive en Colombia, pero por ejemplo lo que estamos viendo ahorita aquí en Bogotá de las inundaciones, bueno, hay varias ciudades con inundaciones, todo lo que se vive en España, entonces es como incluso desde las empresas, a través de innovación de nuevos productos, de economía circular, de bioeconomía, empiezan a decir, bueno, yo necesito innovar e implementar nuevos sistemas de reciclaje, yo necesito disminuir o compensar mi huella de carbón, yo necesito empezar a hablar en mi junta directiva de una estrategia de sostenibilidad. Eh, bueno, no sé si Osvaldo quiere decir algo adicional. Sí, sí, ¿tú por qué no les muestras el link de los ODS, de lo de la universidad que vimos, como para que ellos también se enteren que dónde pueden tener información? ¿Tú tienes el link ahí, de casualidad? Sí, sí, señor. Si ¿Desde quieres, el yo COP? lo envío al grupo. Ah, pero si quieres, preséntalo ahí en la pantalla para que ellos puedan navegar ahorita y, y se lo presentamos. Ah, listo. Entonces, si quieres, nos puedes como comentar un poco desde tu experiencia por qué ha nacido como tanta importancia y relevancia, por ejemplo, para una universidad tan grande, empezar como a atender estos Espérame, temas espérame, yo de te los voy a ODS. mostrar Yo lo estoy aquí pasando, compartir. ya voy, Ah, lo estoy buscando, tranquilo, solo para que tú los vayas poniendo en yo lo contexto. estaba acá. ¿Acá lo están viendo este? Sí, ujú. Sí, digamos que la Universidad de los Andes tiene algo que es interesante que ustedes pueden vincular también acá. Sí, sobre estos. Este es el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿de acuerdo? Y acá, pues a cada uno de ustedes, pues ven la visión de este centro, tienen documentación. Si ustedes van a trabajar, digamos, en sus empresas con estos, pues aquí están, digamos, todos los indicadores de los ODS, reportes, los índices, cómo está evolucionando América Latina con estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Cómo está con la pobreza, cómo está, digamos, con el hambre. Entonces, acá hay unos datos interesantes que ustedes pueden visualizar acá. Acá hay unos visualizadores de datos, pues para que lo puedan ustedes ubicarse por país y todo, y cómo ha sido, cómo está avanzando, digamos, esto en los diferentes países y Colombia también, cómo está haciendo estas mediciones. Pronto no sé si es esta página que está molestando ahorita, pero bueno, listo. Y acá también hay otras partes de cursos, seminarios, semilleros y todo, que sí les llamo la atención para que de pronto se inscriban y tengan conocimiento detallado sobre este centro, digamos, de investigación sobre desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Porque de una u otra forma las empresas sí van a estar obligadas a tomar información sobre estos ODS. La superintendencia les va a pedir a ustedes cómo van con disminución de pobreza o igualdad de género, bueno, otra serie de cosas que pueden ser interesantes. Entonces me parece que esta página pues la traigo porque creo que les puede servir y es ilustración, Cata. Listo, gracias Osvaldo. Bueno, Dale. siguiendo, muchas gracias. Si bien vemos como los ODS se vuelven como una hoja de ruta para seguir y como para involucrarnos en temas de sostenibilidad, vemos como pilares en sostenibilidad, como por ejemplo la Universidad de los Andes, incluso saca como todo este proyecto a través de los ODS. Incluso pues algo que comentábamos con Osvaldo fue la fuerte participación en temas de capacitación de la Universidad de los Andes en la COP16. Fue muy interesante. Entonces, bueno, listo. Entonces, también en la COP se vieron mucho las sociedades BIC, cómo
esas sociedades de beneficio e interés colectivo empiezan a tomar tanta fuerza. Entonces, como no solo a través de como empresas que deciden por decisión y convicción, no solo buscar ganancias, sino generar un impacto social, ambiental, hace que como empresa cambie un poco la visión que tienen las personas hacia ti y hacia tu negocio. Entonces mejora tu reputación, atrae más inversionistas y como incluso estas sociedades Big lo que hacen es generar unos modelos de negocios entre ellos, compartirlos, incluso uno de los ODS son las alianzas y estas sociedades lo tienen claro. Entonces estas empresas realmente logran integrar los ODS desde incluso lugares transversales para tener un impacto real hacia el ambiente, la sociedad, incluso hasta su propia economía. Sí, ahí como para aportar en este tipo de sociedades que son muy interesantes que ustedes las analicen, pues digamos que acá ya tienen participación, por ejemplo, los funcionarios de las empresas hacen parte, digamos, de accionaria de estas sociedades. Digamos lo que decía Catalina en su momento también, las comunidades hacen parte del gobierno de este tipo de sociedades. Hay unos incentivos fiscales para este tipo de sociedades también. Entonces, digamos que este tipo de sociedad sí está inmersa en beneficios, digamos, ambientales, sociales, de gobierno, y es un modelo bien interesante. La Superintendencia de Sociedades tiene un reglamento para creación de empresas BIC, ¿sí? De beneficio e interés comunitario, y ha ido funcionando en América Latina este modelo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, que les puede interesar a aquellas personas. En la superintendencia hay todo un documento de cómo se crean estas sociedades. Y estas sociedades, por ser sociedades de interés colectivo, también esas sí están obligadas ya a hacer sus reportes de sostenibilidad. Entonces, es interesante que ustedes conozcan este tipo de empresas y evalúen cambios, porque de por sí ya lo que dicen todos estos objetivos de los ODS y el cambio que estamos buscando generacionalmente no es que las sociedades están hechas solo per se buscar riqueza, sino buscan riqueza también a través de todas estas alianzas con sus empleados, accionistas, comunidad, medio ambiente, toda esa serie de cosas lo tiene una sociedad big. Entonces el llamado y la invitación es a que la puedan ver. Dale, Cata. ¿Ya? ¿Me escuchan? Listo. Dale, sí, ahí te escuchamos. Entonces, incluso estos modelos de negocio, como las sociedades BIC, nos invitan incluso a ver cómo es una realidad y cómo las invitaciones de todas las empresas y todas estas iniciativas nos están invitando a ser cada vez más transparentes. Entonces, en mostrar todos estos temas que generan impacto, realmente sí genera una ventaja competitiva en temas de reputación, en temas de que inevitablemente las empresas grandes deciden hacer más inversiones, más negocios, tener más proveedores, si se sabe que hay una transparencia corporativa. Entonces, bueno, como les comentaba al principio, inevitablemente Colombia tiene una gran ventaja en temas de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque pues aparte de esta ventaja geográfica que tenemos, pues como tal, tenemos una biodiversidad enorme que pues que nos va a ayudar mucho, por ejemplo, a los temas de bioeconomía, de economía circular, ahora con todos estos incentivos y espérame, hay personas que nos están preguntando sobre el link, listo. Listo.
Entonces, no sé si a alguien le gustaría abrir el micrófono y contarnos si ven como otro tipo de ventajas competitivas, está también abierto, pero en sí lo que más nos podemos como ver como ventaja es todo este como acceso fácil incluso a todas estas materias primas. También podemos hacer como muchos temas de investigación que nos pueden ayudar, y pues en especial después de la COP hay muchos ojos de inversores puestos en Colombia, porque pues se mostró toda la riqueza natural, pero desde una visión responsable. Por aquí hay alguien que quiere hablar. Un momento. Ya nos puedes hablar, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿Quién? muchas gracias. Buenas tardes. Otra de las ventajas que tenemos es que hace un par de años en un estudio que leía, dice que hay muchos lugares en Colombia que la dimensión de la tierra, de abono, de ser fértil para la agricultura, es hasta de 3 metros, mientras que en muchas otras partes es solamente 50 centímetros o hasta 1 metro. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Sí, por nuestras ventajas geográficas, ¿no? Entonces, gracias por tu... Ah, levantaste la mano, ¿no? ¿Quieres contarnos algo más? No, estoy tratando de desactivarla. Ah, ok, listo. Vale, no, no te preocupes. Entonces, hay otra pregunta que dice, ¿qué beneficios están brindando por ser una empresa con operaciones en bioeconomía? Como tal, todavía no hay nada regulado, pero pues finalmente una de las cosas sí es que genera ventajas competitivas, pues hace unos temas de reducción de costos, te ayuda también, por ejemplo, a mostrarte como una empresa que está interesada en temas de sostenibilidad, que eso también está siendo súper atractivo para inversionistas, incluso, por ejemplo, lo que hablaba Osvaldo, si estamos postulándonos para un crédito verde, es súper importante que parte de este proyecto o a lo que va a suplir este crédito esté con temas de economía circular y bioeconomía. Entonces, bueno, eh, también en la COP se habló mucho de la transición energética justa. Entonces, finalmente hay algo que bueno, en Colombia no lo hemos vivido tanto, pero esto es una necesidad que estamos viviendo como planeta, y es empezar a buscar, no solo a innovar o por ejemplo, solo replantearnos temas de nuevos paneles solares, sino incluso a sentir que necesitamos como tal o sea, una nueva forma de generar energía. Entonces, pues aquí tenemos a NEL y a Helsia, que ellos están muy fuertes en estos temas de, de esta transición, porque aparte de hacer la transición, ellos están replanteando cómo esto va a afectar a las comunidades. Tanto va a tener un impacto positivo, pero también puede tener un impacto negativo. Pero ellos lo chévere, por ejemplo, en la COP es que se están replanteando tanto los negocios que se están mirando nuevos proyectos, pero se miran desde todos los impactos, o sea, cómo va a ser esta transición, qué inversión se requiere, de dónde va a venir esa inversión, qué impactos va a tener en la sociedad. Y bueno, finalmente muchas empresas sí le están apuntando a generar paneles solares, o sea, a tener en sus plantas más grandes paneles solares. Entonces, a qué nos está invitando eso? Pues que las empresas ya se están cuestionando las inversiones que están teniendo en una transición energética, para una transición energética más limpia. eh, Están permitiendo una inversión que finalmente sí están recibiendo como una, ¿cómo decirlo? O sea, como no solo es como decir, bueno, estoy reduciendo costos y tengo paneles solares, sino que adicional está mejorando mi reputación, estoy cumpliendo con un ODS y pues mi inversión valió la pena.
pero también estoy impactando a donde estoy viviendo. Entonces, al ver esto, pues veo que estoy generando impactos a muchos sectores. No sé si han pasado, si bien en Bogotá han pasado por la planta de Sopó, que hay un montón de paneles solares que incluso pues está demostrado que pueden hasta darle luz y energía a todo Sopó. Entonces pues nos invita mucho a cuestionarnos cómo las empresas sí están viendo este tema de una transición energética como algo real. También, si alguien tiene preguntas, puede ir preguntando en el chat. También se habla de la descarbonización. Entonces, muchas empresas ya empezaron a hablar no solo de temas de decir, bueno, tengo que empezar a bajar mi huella de carbón, tengo que empezar a reducir mi emisión de carbón, a decir como, bueno, tengo que empezar a medirla, sino que se habló mucho de la compensación. Finalmente, hay una realidad que se habló mucho en la COP, que fue como hay muchas empresas que lamentablemente llegaron a un punto donde por más que hagan campañas, por más de que estén midiendo y por más de que hoy decidan no seguir generando una huella de carbón, finalmente ya hicieron mucho daño. Y la idea ahorita es todo este tema de la compensación. ¿Qué hace esta compensación? Pues que finalmente ayuda e incentiva los proyectos de volver a reforestar, estos bonos verdes, muchos de estos bonos verdes, incluso parte de los portafolios verdes de los bancos finalmente son compensaciones por huella de carbón, o sea, las empresas están decidiendo compensar su daño. Claramente hay unos temas de mejora de reputación, pero al menos se están movilizando a una nueva visión. Entonces, vemos que pues finalmente este tema sí incluye muchos retos, como los retos que las empresas están diciendo, pues yo por más que haga, ya no puedo, o sea, ya hice hasta aquí en temas de reducir, de medir, de mitigar, pero por ahora tengo que empezar es a compensar. Pero entonces ahí viene una ventaja, que es que todos esos bonos verdes van a apoyar a las empresas a esa transición hacia la sostenibilidad, o sea, las empresas que incluso Nubia tiene una pregunta, ya te... Ya, Nubia. Listo, Nubia, puedes hablar. Pero no te escucho. Buenas tardes, ahí sí. Sí, sí, señora, ahí sí te escuchamos. Bueno, lo que yo veo es que o nos ponemos a tono con el tema del ambiente. No se te escucha bien. Nos ponemos a tono con el tema del ambiente, o de aquí a menos de 2 décadas el mundo no va a haber. Y no es porque lo esté diciendo el presidente, sino porque hay unos estudios previos, y lo que pasa es que lo hemos dejado de un lado. ¿Sí? Hemos dejado a un lado el tema tan crucial que es el medio ambiente. Mi pregunta es, ¿hay una reacción o un rechazo sobre el tema de la contabilidad ambiental que ya deberá migrar con el tema no solo de los productores como de bebidas, de refrescos, sino también si se logra consolidar el tema de la reforma agraria, porque debe ser sostenible amigable con el medio ambiente, y entonces va a tomar mucha fuerza lo que son las entidades sin ánimo de lucro y, y este tipo o este nuevo universo contable para poder presentar estados financieros. Entonces, dos preguntas muy claves. Hay estudios bueno, una ilustración previa sobre el tema de contabilidad ambiental
que ustedes pudieran ilustrarlo en un webinar sobre el tema de Sí, contabilidad. Nubia, incluso tuvimos un webinar, creo que hace un mes, hace 20 días, sobre la contabilidad sostenible. Y pues te invito y te animo a que leas la NIF S1 y NIF S2 para que Sí, veas cómo van. Ujú. y el tema del GRIF. Y lo otro, pues, o sea, yo pienso que lo que está haciendo la actual ministra de Agricultura va muy enfocado, muy a tono con lo que en algún momento en el imaginario colectivo todo el mundo pensó que debiera ser, porque, por ejemplo, Colombia ha sido un país que nunca ha podido competir porque no tiene la infraestructura. Entonces, Sí, ya verlo más ahora adelante vamos a hablar de y la, infraestructura. y la COP16 nos dejó por encima o sea, de lo que nos vendieron la idea de que Colombia era un país en vía de desarrollo. No, Colombia es una gran potencia, pero si todos debemos contribuir a esa parte, bueno, qué bueno Sí, por porque, eso es súper importante ver cómo las empresas tienen que estar articuladas en esto. no, es que ya quedamos comprometidos con la COP16 y creo que la COP30 también se va a hacer acá, bueno, o la, No. no sé, no tengo claro, pero por ahí oí. Ah, bueno, no, pues no tengo como información sobre esto, pero sí, ya se establecieron compromisos. Pero sí debiera haber, para cerrar, sí debiera haber algo más amplio en este tema desde el universo de la Yo contabilidad te, mixta. te paso el webinar de la contabilidad sostenible para que lo veas y si tienes alguna duda, pues te podemos orientar. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Entonces, bueno, también otro tema que se habló mucho en la COP fue la economía circular. Entonces, igual que la bioeconomía, pues incluso nos invita a hacer una mirada mucho más profunda en nuestros modelos de negocio. Incluso, pues la economía circular lo que nos invita es a ver que ya nada es basura. Entonces, ¿qué pasa cuando ya nada es basura? Que tenemos que empezar a replantear un montón de cosas, tenemos que empezar a replantearnos si realmente lo tenemos que desechar, si no nos sirve para otra cosa, si no podemos reutilizarlo y también nos hace cambiar la mentalidad de que por ejemplo, si algo ya no funciona, pues ya va a ser basura. ¿Qué pasa con esto? Que de nuevo nos invita a cambiar un poco nuestra mentalidad, que nos invita a ver cuántos años pasamos generando desperdicios, pero como ahora esos desperdicios se pueden convertir en incluso ganancias hacia las empresas, incluso como puede ser un tema de reducción de costos, de implementación de mejoras en temas de operaciones internas de las empresas. También pues, se habló de una implementación regional de la economía circular que nos invita a tener proyectos sólidos de reciclaje, creación de productos con materiales reciclados y también aquí no está, pero se habló mucho también de cómo esto que llamamos basura, ya no llamarlo basura, sino llevarla, por ejemplo, hubo varios proyectos que estuvieron en la COP, en los cuales demostraron cómo temas de plásticos y demás, incluso de cabello, que eso me pareció súper impresionante, está ayudando a que se pueda limpiar el mar. Entonces, todos son como iniciativas y como ver las cosas diferentes, cambiar nuestra forma de pensar, reutilizar. Y bueno, eso nos invita también un montón a ver cómo el gobierno y las empresas tienen que estar involucradas para que estos proyectos salgan adelante. Entonces, pues en el caso del gobierno vemos que ya hay normativas y en el caso de las empresas vemos que también ya se están poniendo las pilas en medir temas de residuos, en nuevos proyectos verdes, incluso pues se está hablando de marketing verde, de ya no generar nada como en papel. Entonces, bueno, realmente sí se están generando iniciativas, se están tratando de llegar a acuerdos que pues sí están involucrando temas de economía circular.
Entonces vemos que en la COP16 sí se tuvieron que hablar de políticas, se tuvo que hablar de regulación, se tuvo que también hablar de iniciativas y pues se emitió el bono verde más grande de la historia, que pues les animo a buscarlo, lo emitió Da Vivienda. Y pues finalmente vemos que Da Vivienda está comprometido en todos los ejes. Da Vivienda le está pidiendo reporte de sostenibilidad a sus proveedores, pero pues en coherencia a que fue el emisor del bono verde más grande. Entonces, ¿cuáles fueron unas políticas que se hablaron? Estas 23 metas, 4 objetivos, que si vemos fue como generar estrategias para cuidar nuestros ecosistemas, gestionar de maneras sostenibles, también todas estas estrategias con un impacto real hacia las personas y, por ejemplo, no solo una transición energética y justa, sino una transición sostenible y justa para toda nuestra biodiversidad. Esto también está muy interesante, no sé si no habló de los objetivos 2050, no sé si quizás eso fue lo último que dijo, eso fue el acuerdo que se firmó. Y también hay algo que no podemos olvidar y es que cuando hablamos de temas de sostenibilidad siempre estamos hablando de 3 ejes: social, ambiental y gobernanza. Entonces también vemos cómo el eje de la gobernanza impacta realmente a las empresas, porque vemos y entendemos que si las estrategias corporativas no están alineadas en las estrategias de sostenibilidad de las empresas, no van a caminar, no van a andar. Entonces realmente es necesario que las empresas desde su gobernanza tengan estructurada una buena estrategia de sostenibilidad, pero si se dan cuenta, pues esto nos invita incluso a replantearnos cosas del negocio, a hablar de economía circular, de bioeconomía, a ver nuevas formas, digamos, de innovación, de cambios. Entonces, sí o sí, tiene que estar la gobernanza involucrada. Ya casi para cerrar, en la COP, pues quienes pudieron ver como las noticias, incluso ir, pues se habló del impacto social y de la dimensión incluso del impacto hacia las comunidades. Entonces, como también impacta todo este tema de gobernanza, pues las empresas realmente tienen que empezar a ver cómo afectan a las comunidades locales, cómo buscan compensar lo que han afectado y cómo desde las empresas surgen iniciativas de inclusión laboral, de educación ambiental, de desarrollo comunitario y cómo estas empresas al hacer este tipo de cosas realmente sí están generando un impacto positivo. Aquí vemos casos de estudios empresariales, entonces vemos por ejemplo el caso de casos de éxito como Alpina, Bavaria, Allianz, que realmente no solo demuestran que la sostenibilidad es posible, establecer políticas o estrategias de sostenibilidad es posible, sino que adicional a eso sí se vuelve un motor de crecimiento. Entonces, bueno, para cerrar, entonces finalmente sí, pues la COP fue un gran evento, dejó muchas cosas bonitas, pero realmente ahora es el momento de empezar a actuar, de adoptar buenas prácticas, de cambiar y cuestionarnos las formas en las que estamos haciendo las cosas. Ana María, vamos a tener un webinar completo de los bonos verdes, tanto de compensación como de financiamiento verde. Entonces, para que no te lo pierdas. Y claro, les compartimos en el grupo también el link de contabilidad sostenible. Aquí nos puedes dar una página para lograr conectarnos. Bueno, Lina, hay muchas estrategias, pero incluso pues uno de los grandes retos para que las empresas puedan articular o puedan incluir una metodología como tal de sostenibilidad en sus empresas es empezar a evaluar
cuáles son como las cosas o los impactos que tu empresa quiere lograr. Entonces empezarte a cuestionar si quiere empezar a ver o a impactar temas sociales, ambientales, de gobernanza, cuál va a ser su primer foco. Pero hay varias herramientas que puedes utilizar para la implementación. No sé si estuviste en el webinar pasado, donde después del diagnóstico de la super dimos como un paso a paso de la implementación de estas metodologías, que ya está en YouTube. Si quieres, yo te paso el link para que puedas ver, porque finalmente la idea es que, claro, generemos metodologías y demás, pero que estén alineadas con las normativas de hoy. Entonces, lo que les explicamos en el anterior webinar es una metodología de un paso a paso alineado con el diagnóstico que nos dio la super. Sí, sí, José Ignacio, voy a compartir la presentación en el grupo, la presentación de sostenibilidad. Y bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, quedo con el compromiso de compartirles la presentación de contabilidad sostenible. Y bueno, pues también animarlos a cuestionarse cómo se están haciendo las cosas en las empresas, a preguntar si hay iniciativas para generar una estrategia de sostenibilidad y bueno, a empezar a actuar después de esta COP, que pues finalmente sí se habló mucho de eso, pero sí es importante ver la importancia que tienen las empresas. Entonces, bueno, muchas gracias. El martes ya quedará subida esa nueva presentación. Y claro, antes de cerrar, les envío el link de nuestro grupo para que estén informados de todo lo que estamos hablando. Es un chat súper interactivo. Nos cuestionamos varias cosas, entonces si se animan, lo dejo aquí en el chat para que se unan. También por este grupo les voy a enviar las dos presentaciones, tanto la del viernes pasado donde hablamos de una estrategia de sostenibilidad, como la de contabilidad sostenible. Entonces, bueno, no siendo más, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por seguirnos escuchando. Su asistencia hace que nos motivemos más en seguir haciendo este tipo de espacios. Entonces, que tengan una feliz tarde y muchas